Es el 7 de abril de 1944, y en el campo de concentración de Auschwitz comienza a escribirse en silencio una de las mayores historias de la Segunda Guerra Mundial. Dos judíos eslovacos encarcelados, Alfred Wetzler, de 25 años, y Rudolf Verba, de 19, comienzan su largamente preparado intento de escapar de esta horrible fábrica de muerte. Esto en sí no tiene nada de extraordinario. Durante la existencia del campo se han producido cientos de intentos similares, pero Wetzler y Verba, a diferencia de la mayoría de los demás, lo consiguen. Es más, tras un viaje de 3 semanas a Eslovaquia, llegan a Žilina, donde dictan un informe de 32 páginas a la conmocionada comunidad judía sobre los asesinatos en masa que se llevan a cabo en Auschwitz desde 1942. Este texto se convertiría en uno de los documentos más importantes del siglo XX. Desde su publicación, ya no es posible fingir que el mundo no conoce los campos de concentración de exterminio. Y aunque los aliados sigan dudando injustificadamente en actuar contra estas atrocidades, se cree que el informe Wetzler y Verba salvó la vida de al menos 200.000 judíos húngaros cuyas deportaciones se detuvieron tras su publicación. Alfred Wetzler, prisionero número 29162, nació en 1918 en Trnava. Trabajó como obrero en Bratislava, y en el 41 fue encarcelado durante 4 meses por sabotaje en el aserradero de ladrillos donde trabajaba. En abril del 42 llegó a Auschwitz en transporte desde el campo de trabajo de Seredi. Allí trabajó gradualmente como portero de cadáveres, ayudante de morgue, excavador o escribiente. En un grupo secreto de la resistencia conoció a un conocido de Trnava, Rudolf Verba. Rudolf Verba, nombre real Walter Rosenberg, prisionero número 4470, nacido en 1924 en Topolchany. Como judío, fue expulsado de la escuela secundaria. Luego trabajó como obrero. A los 17 años decidió escapar de Eslovaquia, pero fue capturado por los guardias fronterizos húngaros mientras cruzaba la frontera. Fue internado en el campo de concentración de Nováky y en junio de 1942 fue enviado en un transporte a Polonia. Pasó 2 semanas en el campo de concentración de Majdanek, cerca de Lublin, y luego fue enviado a Auschwitz. Trabajó en un almacén, en la construcción de esclavos en la fábrica de Bunawerken, y más tarde en un equipo que clasificaba el equipaje de las víctimas. Fue uno de los pocos que sobrevivió a ser golpeado con 50 latigazos por contrabandear cosas a otra parte del campo. En el último periodo antes de su huida, trabajó como anotador. Wetzler y Verba empezaron a planear su huida en la segunda mitad de 1943. Les ayudó su ya perfecto conocimiento del campo, la buena información sobre intentos anteriores de otros prisioneros y el apoyo de gente de su grupo de resistencia. Puede parecer extraño desde el punto de vista actual, pero su principal motivación no era salvar sus propias vidas. Ya se habían despedido de eso muchas veces, sino principalmente el deseo de informar al mundo de lo que ocurría en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. Estaban firmemente convencidos de que cuando los aliados se enteraran, tomarían inmediatamente medidas contra ellos. Moje hlavní pohnutko, když jsem byl v Ošvinčime, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, s jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta krve, moče a výkalů, v bezvadně vyčistěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak 100% vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám, vy darebáci, ukážu. Wetzler y Verba habían construido en secreto una especie de búnker bajo los tablones apilados donde se iban a construir los nuevos edificios. Estaba en una zona detrás de una valla cargada de electricidad y alambre de espino que rodeaba todo el campo existente. A unos 2 kilómetros, sin embargo, había otras torres de vigilancia que eran básicamente imposibles de atravesar. Sin embargo, cuando todos los prisioneros que trabajaban en la zona detrás de la alambrada regresaban al campo para pasar la noche, los pistoleros se retiraban de estas torres. Si alguno no regresaba, lo mantenían en alerta durante 3 días, y toda la zona detrás de la alambrada era peinada por patrullas. Así que los dos jóvenes sabían que tenían que permanecer bajo las tablas al menos 72 horas.
Gracias a sus contactos en la unidad de triaje, consiguieron ropa civil, comida, un cuchillo y tabaco ruso para su escondite, cuyo olor ahogaba a todos los demás y confundía a los perros de búsqueda. El 10 de abril de 1944, a las 6:30 de la tarde, oyen por fin las ansiadas órdenes alemanas que hacen bajar a las patrullas de las torres de vigilancia y se atreven a salir a las 10. Es entonces cuando ven por primera vez el campo nocturno desde el exterior. Lo que sigue es un vagabundeo de 3 semanas por Polonia, durante el cual tienen suerte muchas veces y son rescatados y ayudados por desconocidos. Cruzan las montañas Beskidi y llegan a Žilina a finales de abril. El Estado fascista eslovaco dejó de deportar a sus judíos a campos de concentración en octubre de 1942, y en el momento de la huida de Wetzlar y Vrba, aún no se habían reanudado. Esto significaba que todavía había pequeñas comunidades judías viviendo y trabajando en las ciudades eslovacas. Cuando los dos jóvenes aparecieron de la nada frente a la de Žilina y empezaron a contar sus experiencias, todos se resistieron a creerlo. Pensaron que se trataba de una provocación. Durante varios días los interrogaron por separado, haciéndoles preguntas capciosas, tratando de encontrar contradicciones en sus testimonios, de pillarlos en una mentira. Pero lo que decían los dos era prácticamente idéntico, conocían los detalles y muchos de los nombres. Al final, les dijeron que nombraran a algunas de las personas de los transportes que habían utilizado para viajar a Polonia, porque era una de las pocas cosas que se podían verificar. Cuando Wetzlar y Vrba empezaron a dar nombres, cada uno de su transporte, los presentes comprendieron que, por increíble que pareciera lo que decían, probablemente era cierto. Redactaron con ellos un informe de 32 páginas, en el que hacían un relato muy completo del funcionamiento del infierno de Auschwitz. Es difícil de leer, incluso hoy. Los horrores inimaginables, presentados de una manera completamente práctica, como sin implicación, la cabeza se niega a aceptarlos. Un ejemplo para todos. Nuestra tarea consistía en descargar del vagón a los muertos, los moribundos y el equipaje. Los muertos, es decir, todos los que no podían mantenerse en pie, fueron puestos en un montón. Un comité de la sección política hizo una selección de un 10% de hombres y un 5% de mujeres y se los llevó al campo. El resto fue cargado en camiones y enviado a Birch, donde fueron gaseados. Los muertos y moribundos iban directamente a los hornos. A menudo los niños pequeños eran arrojados a los camiones junto con ellos. El destino posterior del informe de Wetzlar y Vrba merecería una historia aparte. Se hizo en 3 copias, que debían recorrer 3 caminos hasta llegar a los aliados occidentales. Pero después de muchas periferias, el texto no llegó a Ginebra, Suiza, hasta el 10 de junio. Allí, un representante del gobierno checoslovaco en el exilio, Jaromír Kopecki, se hizo con él, y cuando descubrió que 3.000 checoslovacos, hombres, mujeres y niños, del llamado campo familiar de Auschwitz, habían sido asesinados en marzo, y que ahora se amenazaba con hacer lo mismo con otros que habían sido llevados allí por los nazis 6 meses antes, despertó a los medios de comunicación británicos. Así, el 15 de junio, la BBC emitió un reportaje, y el 20 de junio, el New York Times lo recogió. Pero las más de 6 semanas que transcurrieron entre la redacción y la publicación del informe tuvieron un efecto desastroso en la comunidad judía de Hungría. A mediados de mayo comenzaron allí las deportaciones masivas, cuyas víctimas en la mayoría de los casos iban casi inmediatamente a las cámaras de gas. Para el 7 de julio, cuando el gobierno de Horthy, presionado por la opinión mundial, detuvo las deportaciones, más de 430.0 judíos húngaros habían sido llevados a Auschwitz, de los cuales el 80% nunca regresó a casa. Pero ni siquiera este es el final. Las organizaciones judías mundiales y la opinión pública empezaron ahora a exigir a los aliados que tomaran medidas contra la increíble matanza, que bombardearan las cámaras de gas, los crematorios y las líneas ferroviarias de aproximación. El propio primer ministro británico Churchill escribió: «Saquen todo lo que puedan de la fuerza aérea, y si es necesario, apelen a mí». Pero no ocurrió nada en absoluto. El mando aliado lo justificó por una serie de complicaciones estratégicas, pero el hecho es que era poco después de la invasión de Normandía, y apoyar la defensa de sus propias tropas en el oeste era una prioridad clara en comparación con las vidas de judíos empobrecidos en algún lugar lejano de Polonia. El campo de concentración de Auschwitz no fue finalmente liberado hasta finales de enero de 1945 por el avance del Ejército Rojo. Antes de marcharse, los alemanes volaron las cámaras de gas y los crematorios, y enviaron a todos los prisioneros que aún podían moverse a realizar trabajos forzados en el Reich. Cuando el campo fue liberado, solo 7.000 prisioneros, debilitados hasta la muerte, sobrevivieron entre las ruinas. Tal es el amargo epílogo del informe de Wetzlar y Vrba. Sin embargo, su huida y los testimonios que dieron no fueron en vano. La interrupción de las deportaciones de judíos húngaros salvó la vida de unas 200.0 personas, y el mundo tuvo que dejar de fingir de una vez por todas que no conocía el infierno de Auschwitz.
Y, ojalá, la valentía de Alfred Wetzler y Rudolf Verba contribuya también a que un horror similar no vuelva a repetirse en el futuro.